Muy bien, 7:07 de la mañana, gracias por la sintonía. Hablemos del choque de trenes, pero hablemos no necesariamente desde el punto de vista político, sino jurídico, porque creo que esto también tiene una derivación o tiene una causa jurídica que desemboca en una decisión política. O sea, ¿qué mismo debería pasar con la interpretación? Digo, este punto ya la gente interpreta de diverso modo. Mañana lo queremos generar mañana un panel aquí en este espacio para hablar justamente sobre si el CAL tenía o no la capacidad de devolver el proyecto de ley de urgencia en materia económica. Pues el CAL no lo calificó porque con base en un informe de la Unidad de Técnica Legislativa se consideró que había una serie de incumplimientos de carácter constitucional. El CAL le dijo al presidente, le devuelve el proyecto, subsane los errores que consideramos que tiene y envíenos si es que desea otro proyecto. Sobre esto no hay un pronunciamiento claro por parte del Ejecutivo hasta ahora. Se especula que el Ejecutivo, como aparecen algunas voces, podría no tomar en cuenta esa decisión del CAL e interpretar que el plazo sigue corriendo. Es un tema. El otro tema, el tema del presupuesto, el tema de la proforma. La Asamblea advirtió que el viernes 1 de octubre venció el plazo de 10 días para que el Ejecutivo responda a las 11 observaciones que fueron incorporadas por el Pleno de la Legislatura al conocer la proforma presupuestaria de 2021. El Ejecutivo recién el lunes de la semana anterior envió su respuesta, que básicamente fue ratificar su propuesta original, interpretando de que el plazo no vencía el viernes sino el lunes, y hablando de que no era plazo sino término, o sea, que no se incluían feriados ni fines de semana. Bueno, ese tipo de situaciones que terminan siendo muy complejas desde el punto de vista jurídico desembocan en una discusión política. Acudamos a la especialista, la doctora Livia Rivas Ordóñez, exsecretaria de la Asamblea Nacional, directora del Instituto de Estudios Legislativos, visita nuestra mesa de trabajo. Doctora, qué gusto, bienvenida, ¿cómo le va? Muchísimas gracias, querido Fabricio y querida Belkis, por su gentil invitación. Totalmente honrada de compartir este espacio con ustedes y con quienes se conectan en estas horas de la mañana para escuchar. Me parece importantísimo conversar de este tema, sobre todo porque parecería que hay en el ambiente se propende a incitar a la muerte cruzada, que me parece que es sumamente importante señalarlo, porque en un Estado democrático como el que tenemos, no puedo comprender cómo existen personas que, aunque sean 3 meses, porque también aquí hay un tema que es importante considerar. Hay muchas personas que creen que en caso de muerte cruzada, que sea iniciativa del Ejecutivo, se quedará alrededor de 1 año, 6 meses, pero han dejado de leer el artículo 50 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que justamente entró en vigencia el 14 de mayo de este año, que señala con claridad que en el caso de un decreto de disolución firmado por el señor Presidente de la República, a los 7 días el Consejo Nacional Electoral debe convocar elecciones que se deben realizar en 90 días. Es decir, que en 3 meses deberíamos ser convocados a un nuevo proceso de elecciones, tanto para la presidencia como para los asambleístas. Me parece que no es algo que nosotros deberíamos incitar, empezando por quienes somos abogados, menos aún en un espacio donde coincido plenamente con usted, estimado Fabricio, y antes de empezar esta entrevista lo escuchaba en la mañana. Me parece que no tenemos una capacidad, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo, para articular el diálogo. En un Estado democrático, los problemas de la democracia se resuelven con más democracia. Y no puede ser posible que en un espacio donde estamos representados absolutamente todos los ecuatorianos, porque los escogimos justamente para hacer esta actividad legislativa, existan este tipo de inconvenientes que superan ya la temática jurídica y van a lo político. Y refiriéndome en particular a este tema del proyecto de ley calificado de urgencia en materia económica, es preciso señalar que en el marco de este Estado, que no solo es de derechos, sino que también es de derecho, la norma constitucional también se encuentra desarrollada en la ley. ¿Y en qué ley se encuentra desarrollado este tema de competencia? Exacto, en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Me resulta extraño que a estas alturas pretendamos hacer una interpretación antojadiza, porque por no decirlo menos, de la Constitución y pretender que ese plazo de 30 días del que habla el 140 de la Constitución se encuentra decurriendo, pese a que el Consejo de Administración Legislativa no calificó el proyecto de ley. Y es importante señalar que este Consejo de Administración Legislativa no es cualquier órgano creado en la ley, es creado en la Constitución. Y es la ley la que desarrolla todas estas competencias. Tampoco me parece acertado pensar que recién en esta asamblea es que el Consejo de Administración Legislativa empieza a no calificar los proyectos de ley. De hecho, por lo menos desde la entrada en Constitución y la aprobación de la Ley Orgánica de la Función Legislativa en el 2009, esta labor del Consejo de Administración Legislativa ha sido una labor permanente.
no solo de los proyectos de ley calificados de urgencia en materia económica, sino también de los proyectos de ley ordinarios. Solo es cuestión de revisar la página web de la Asamblea Nacional y revisar todos los proyectos de ley presentados desde el 2009 y ver cómo constan las resoluciones de calificación o de no calificación de todos esos proyectos de ley, no de este proyecto presentado por el señor presidente. Justamente, doctora, partamos de este análisis que usted hace y del origen en sí mismo de la discusión alrededor de este proyecto de ley denominado Creando Oportunidades. ¿Hubo arrogación de funciones por parte del Consejo de Administración Legislativa al no haber admitido a trámite este proyecto? Por supuesto que no, querida Vilques. Mire usted, el artículo 136 de la Constitución señala con claridad que todos los proyectos de ley, ¿qué significa todos los proyectos de ley? Los proyectos de ley ordinarios y los proyectos de ley calificados de urgencia económica tienen que cumplir requisitos. Entonces, si la Constitución establece como consecuencia jurídica, la Constitución, ni siquiera la ley orgánica de la función legislativa, si la Constitución establece como consecuencia jurídica del incumplimiento de esos requisitos, que no puede ser tramitado, que no puede ser admitido a trámite, entonces tiene que haber un órgano de verificación de esos requisitos. Entonces, ¿cuál es el órgano de verificación de esos requisitos para que justamente se cumpla el mandato constitucional? Es el Consejo de Administración Legislativa, que, como le digo, es creado en la propia Constitución y es en el artículo 14 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en concordancia con el 56 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que se le da esta competencia de calificar o no los proyectos de ley, tanto ordinarios como los calificados de urgencia en materia económica. Pero eso no significa, como sostienen algunos, que en cambio son críticos de las capacidades que tiene el CAL. Que el CAL lo que ha hecho es ejercer control previo de constitucionalidad que no le compete porque no es su atribución, doctora. Yo quisiera invitarles a dar lectura del informe de la Unidad de Técnica Legislativa, donde claridad señala cuál es el argumento por el cual se sugiere al Consejo de Administración Legislativa no calificar el proyecto de ley. Y el argumento es el incumplimiento del artículo 136 de la Constitución, que, como les digo, es un requisito que se debe verificar. ¿Cuál es? El de la unidad de materia. Entonces ustedes me dirán, bueno, pero aquí la Corte Constitucional ya ha dictado algunos fallos de cómo se tiene que entender. Entonces, nuevamente les invito a revisar el informe de la Unidad de Técnica Legislativa que analice esos fallos de la Corte Constitucional. ¿Y qué es lo que dice la Corte Constitucional? La Corte Constitucional también señala en sus fallos que no hay que ser tan laxos como para pensar que bajo el principio de unidad de materia todo puede entrar, porque hay temáticas que no pueden ser consideradas bajo este principio. Como el tema laboral, por ejemplo. Por supuesto. Y mire que es tan importante este tema laboral. No es justo para los trabajadores pretender debatir bajo 5 días que establecen los proyectos de ley orgánica calificado de urgencia, esta ley de oportunidades por parte del presidente de la República, discutir derechos de los trabajadores en 5 días que están de participación ciudadana de conformidad con el trámite establecido en la Constitución y en la ley orgánica de la función legislativa. Los derechos de los trabajadores deben ser tramitados en un proyecto de ley ordinaria donde el espacio de debate, el espacio de conciliación para poder articular todo ese ordenamiento paralelo que quiere crear el Ejecutivo bajo el supuesto de que efectivamente se diera de esa manera, pues requiere mayor análisis. Inclusive bajo el supuesto de que se llegara a publicar, con este argumento que ya veo que se está incentivando en redes por parte del Ejecutivo, de publicar en el registro oficial al cumplirse los 30 días el proyecto de ley urgente en materia económica. Ojo, que lo que se está haciendo ahí es imponiendo exclusivamente la visión de la función ejecutiva. Porque ustedes me dirán en qué espacio es que se ha conversado con todos los ciudadanos a los que se nos va a aplicar esa ley. O sea, por Dios, en las redes defienden la imposición de una sola visión, cuando en el espacio más democrático que es la Asamblea, todos, absolutamente todos, podemos ser escuchados y pretender modificar de alguna manera el articulado. Desde el mismo sector empresarial o empleador, recordarás, Fabricio, tuvimos aquí una entrevista en la que efectivamente se dijo que tampoco fue socializado el tema y de ahí que venían varias observaciones desde ese mismo sector inclusive. Por supuesto, a mí me parece que es un factor fundamental considerar
que la participación ciudadana es sumamente importante. No solo tenemos a los legisladores que nos representan en este proceso de aprobación de las leyes, sino que también es necesario escuchar a todos los sectores de la sociedad que podrían ser beneficiados o perjudicados como consecuencia de la aprobación de esta ley. El momento en que entrara en vigencia, como les digo, a mi juicio, de forma inconstitucional totalmente, se termina vulnerando también ese derecho de las personas que no conocen a profundidad la ley y en la que entrará en vigencia y con seguridad vulnerará sus derechos. Entonces, hay que articular esos mecanismos. Otro mecanismo que también podría tener la Asamblea Nacional es el tema de aplicar el mismo 140 de la Constitución, que señala que en cualquier momento los proyectos de ley calificados de urgencia en materia económica pueden ser reformados o derogados. Imagínense ustedes un escenario donde el señor presidente de la República publica hoy en el registro oficial, aduciendo que siguen transcurriendo los 30 días, y en el mismo día la Asamblea Nacional presenta un proyecto de ley derogatorio de la totalidad de ley de oportunidades o reformatorio de una parte de eso, porque podría pasar también que la Asamblea derogue exclusivamente el primer libro y permanezca lo demás. Podrían pasar muchos supuestos, pero no hay que desconocer que la Asamblea Nacional tiene esta competencia de derogatoria. Entonces, el tema se conflictó aún más, no es que se supera el momento en que se publique en el registro oficial. Podría pasar esto. ¿Cuánto tiempo se necesita para tramitar un proyecto de ley derogatoria? Con que cumplan los mínimos, que en primer debate serían 20 días. Los mínimos ordinarios. Exacto, 20 días y 10 días en segundo debate, en un poco más de un mes habría una ley derogatoria. Entonces, yo creo que no hay que dejar de desconocer que la Asamblea Nacional tiene competencias también constitucionales y que adicionalmente, pues, también hay este tema de la posibilidad de presentar una demanda ante la Corte Constitucional con medida cautelar para que no entre en vigencia la ley. Pero ¿por qué entrar a esta confrontación? O sea, realmente me parece que tanto del lado del Ejecutivo como del Legislativo no saben articular mecanismos de diálogo. Esto es algo que realmente es preocupante como ciudadanía. Y si ellos no son capaces, entonces a lo mejor nos toca a nosotros los ciudadanos invitarles a que esos espacios se construyan. Hay organizaciones de la sociedad civil que con seguridad podrían articular esos diálogos tan necesarios ahora, porque a nadie le interesa vivir en un estado donde la democracia solo está escrita en el papel. El Ejecutivo, a ver, vamos a asumir ese escenario de que el Ejecutivo asume de que están decurriendo los plazos. Estamos hablando de que el 24 de octubre vencerá el plazo original para que la legislatura tramite el proyecto de urgencia en materia económica. Asumiendo, digo, este escenario, el Ejecutivo desconoce la resolución del CAL, dice, señores, ustedes no tienen competencia, el plazo sigue corriendo. Llegamos al 24 de octubre que la Asamblea no se va a pronunciar y el 25 el Presidente de la República emite el correspondiente decreto ley y dispone la publicación en el registro oficial. ¿Qué debería pasar ahí en ese hipotético escenario? Digamos, publicado en el registro oficial, automáticamente la Asamblea debería demandar la inconstitucionalidad de ese acto del Presidente de la República, ¿o cuál debería ser el procedimiento, doctor? Habrían estos dos mecanismos: presentar una demanda de inconstitucionalidad de la ley, y ahí la Corte Constitucional tendrá que tomar una decisión en torno a este tema. Es necesario señalar que si usted revisa los fallos de la Corte Constitucional, ya menciona como parte del trámite de aprobación de las leyes al Consejo de Administración Legislativa. Existen fallos de la Corte Constitucional donde hacen referencia a la competencia que tiene el Consejo de Administración Legislativa para calificar los proyectos de ley. Ojo, es terrible pensar que exclusivamente por esta pugna que no ha podido ser solucionada en el transcurso de estos meses, pretendamos desconocer lo que dice la ley. O sea, las competencias y las atribuciones de los órganos del poder público no solo están en la Constitución. Si usted le pregunta a cualquier ciudadano cuando usted va a una entidad y quiere presentar un escrito, una petición, le pregunta, bueno, ¿y cuáles son los requisitos que tengo que cumplir? ¿No es cierto? Y le van a decir, mira, tiene que traer este papel, tiene que traer este otro. ¿Y qué pasa si no traigo estos documentos o no cumplo con estos requisitos? Pues no puede ser admitido a trámite. O sea, tan claro como lo que les estoy diciendo y que pasa en cualquier institución del Estado. Si uno no cumple los requisitos, pues no es admitido a trámite. Y esto no está solo en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, está en la Constitución. Entonces, hay estos mecanismos y, como les digo, ya quedará en manos tanto de la Corte Constitucional, que esperamos tampoco se demore demasiado, porque hay que tener en consideración que el momento en que es publicada en el registro oficial, también hay unas normas que han generado un poco de preocupación en torno a la adecuada técnica legislativa. Al final de ese proyecto de ley orgánica de oportunidades, se señala en la derogatoria que todas aquellas normas que se opongan a la presente ley
quedarán derogadas, tácitamente derogadas. ¿Qué leyes se oponen? Pues pensemos en el Código del Trabajo. Entonces, el hecho de no ser sometido a debate al interior del Pleno no va a permitir que ciertos artículos que contiene esa ley de oportunidades sean pulidos, sean mejorados, sean reformados, sean enriquecidos con la participación ciudadana y con la opinión legítima y validada por nosotros en las urnas de los legisladores. Evidentemente, doctora, todo esto pasa por posiciones eminentemente políticas, pero más allá de aquello y considerando todo esto que usted acaba de citar, amparado en la Constitución y en la ley, prácticamente se cae la tesis de bloqueo que se ratifica el gobierno, existe por parte de la Asamblea Nacional. Yo le pregunto, ¿no es muy anticipado hablar de un bloqueo por parte del Legislativo, tomando en cuenta que el gobierno tiene pocos meses, que han ingresado proyectos del Ejecutivo que están en trámite en la Asamblea y que estos siguen su curso? Por supuesto. ¿No es muy anticipado? Por supuesto, querida Belkis. Me parece también que aquí hay un desconocimiento del trámite legislativo. Las leyes no es coger y soplar botellas. O sea, las leyes toman su tiempo. Y toman su tiempo y ahora inclusive toman mucho más, porque la ley orgánica de la función legislativa fue reformada y ahora son 90 días para el primer debate, antes eran 45 con posibilidad de prórroga y hay 90 días más para el segundo debate. Entonces, ¿qué significa esto? No es que ahora uno presenta el proyecto de ley y mañana ya sale aprobado. Hay que esperar los plazos establecidos en la ley orgánica de la función legislativa, tal como hay que cumplir los plazos de la ley orgánica de oportunidades para que fue calificada de urgencia, pero hay tiempos, no es como un decreto ejecutivo que el señor presidente de la República lo firma y entra en vigencia. Las leyes tienen que ser enriquecidas por el debate, tienen que, de conformidad con la Constitución, pasar por 2 instancias. La Constitución establece con claridad que son 2 debates por los que tienen que pasar todos los proyectos de ley. Los proyectos de ley a los que se refiere el Ejecutivo que han sido remitidos en la Asamblea están tramitándose en las comisiones especializadas, todos han sido calificados. Todos han sido calificados y están en las comisiones especializadas alistándose los informes para que sean conocidos por el Pleno de la Asamblea Nacional. Bueno, el Ejecutivo ha presentado 2 proyectos de ley hasta el momento. El primero, el 24 de mayo, a la Ley de Libre Expresión y Comunicación, que es una reforma integral a la Ley de Comunicación, y el segundo es la reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior, que igualmente es una reforma a la vigente ley. Pero digamos, esos 2 proyectos fueron calificados. El uno, extrañamente, a mí no me quedó claro eso, la mandaron a la Comisión de Relaciones Internacionales. No sé qué tiene que ver la Comisión de Relaciones Internacionales con los temas de libre expresión y comunicación. Y el otro, sí entiendo, fue a la Comisión de Educación. Pero están siendo tramitadas ambas iniciativas. Exacto. Que son ordinarias, además, ¿no? Exacto. Y entonces hay que respetar los plazos. Es que a mí lo que a mí me preocupa es que estamos generando una grave crisis de institucionalidad. Si las máximas autoridades de este país empiezan a observar lo que está en las leyes, yo no me quiero imaginar qué ejemplo damos al resto de los ciudadanos que también podrían empezar a articular comentarios de esta naturaleza. O sea, la institucionalidad realmente está en juego cuando dejamos de aplicar las leyes que están vigentes, nos gusten o no, y si no nos gustan, como les digo, podemos reformar. Yo quisiera citarles un caso. Cuando en el periodo legislativo anterior no se estaba de acuerdo con 2 normas de la Ley Orgánica de la Función Legislativa que tenían relación con los vetos que podía o no realizar el expresidente de la República en torno a reformas de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, lo que hizo no fue desconocerlas. Lo que hizo fue demandarlas ante la Corte Constitucional para que sea la Corte Constitucional la que determine si eso es así o no. Al final del día la Corte Constitucional le dio la razón, pero utilizó los mecanismos adecuados establecidos en la propia Constitución. Entonces, todas estas interpretaciones lo que terminan haciendo es afectando la institucionalidad, el cumplimiento de las normas, del ordenamiento jurídico, y eso realmente es grave. Oiga, perdón, Belkis, el presidente de la República, en la cuenta Twitter del presidente, ayer cerca de las 11 de la noche, yo no había visto este tuit y le agradezco a Sergio que me lo compartió, no lo había visto. A las 10:58 de ayer, 11 de octubre, en la cuenta Twitter del presidente Lasso se publica: presentamos una ley de comunicación y no la tratan. Presentamos una ley de educación para que miles de estudiantes puedan acceder a oportunidades educativas y no la tratan. Presentamos un presupuesto y lo rechazan. Presentamos una ley de oportunidades y no la leen. Creo que al presidente no le han informado. Yo no sé si este tuit fue redactado por el presidente o por alguien que maneja la cuenta Twitter del presidente, pero no le han informado de
cuál es la naturaleza del trámite legislativo y de los plazos. Creo que no le han informado. Creo que no le han informado que la ley de comunicación está siendo tratada en una comisión, que las reformas a la ley de educación superior están siendo tratadas en una comisión y que el presupuesto, aunque sea rechazado por la Asamblea, va a entrar en vigencia por el Ministerio de la Ley porque tiene que haber un presupuesto. O sea, creo que no hay claridad sobre lo que dice la ley orgánica y lo que dice la propia Constitución en materia legislativa, doctora. ¿Qué le parece este tuit que me ha llamado la atención? Sí, a mí me parece sobre todo que una invitación a quienes este momento forman parte del sector público para no dejar de leer el 226 de la Constitución. O sea, el 226 de la Constitución señala con claridad que todas las servidoras y servidores públicos, todos los órganos del poder público ejercen sus competencias sobre la base de la Constitución y la ley, de forma tal que hay que leer las leyes y sobre todo la ley orgánica de la función legislativa para tener claridad en los plazos que uno debe cumplir y los plazos que toma aprobar las leyes, aprobar el presupuesto, interpretaciones como la de que se podía aplicar el Código Orgánico Administrativo no caben en el procedimiento legislativo, que es un procedimiento específico. Es regulado por una ley específica que a su vez tiene relación con la función legislativa. Entonces eso es importante. Y algo que es importante señalar definitivamente es que hay que cumplir con esos plazos. La Asamblea Nacional no puede obstar el cumplimiento de las disposiciones establecidas tanto en la Constitución como en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, y en este caso en particular, de la Ley Orgánica de Oportunidades, a mi juicio lo hizo. Cumplió, actuó en ejercicio de sus competencias. ¿Y cuál es la consecuencia jurídica de que no se calificó el proyecto de ley? Que, como les digo, si ustedes revisan el informe de la Unidad Técnica Legislativa, dice relación con el artículo 136 de la Constitución. Esta referencia que se hace a vicios de inconstitucionalidad, donde se afirma que la Asamblea no tiene competencia, no es el detonante de la conclusión de que no se debe calificar el proyecto de ley. Eso hay que tener claridad. Este es un adicional que lo menciona, pero hay que tener claridad que las únicas causas por las cuales no se califican los proyectos de ley son el 136. Y de esas causas, la unidad de materia es el argumento por el cual el Consejo de Administración Legislativa no calificó el proyecto de ley. Entonces, no nos perdamos pensando que es por vicios de inconstitucionalidad o por otros argumentos que se encontró la Unidad Técnica Legislativa. Es por el principio de unidad de materia. Doctora, ya para finalizar muy brevemente, al inicio de esta entrevista, usted hacía referencia a esta incapacidad de diálogo entre el Ejecutivo y el Legislativo y la necesidad imperante de establecer estos mecanismos de articulación. Dado este escenario, tal y como están ahora las cosas, el ambiente político como tal, bastante complicado, muy cuesta arriba. Claro que sí, y a mí sí me parece importante nuevamente agradecerles por esta entrevista y concluir con un tema fundamental. Este choque de trenes al que hacía referencia Fabricio no es tan así en el momento de la muerte cruzada, porque hay que considerar que si bien tanto el Legislativo como el Ejecutivo tienen la posibilidad de articular con las mismas causales la muerte cruzada. Por eso se llama así, muerte cruzada. Exacto, la Asamblea Nacional tiene un procedimiento un poco más largo. Al presidente de la República le basta firmar un decreto ejecutivo disolviendo la Asamblea. A la Asamblea Nacional le corresponde convocar una sesión del Pleno, obviamente aplicar una de las causales, escucharle al señor presidente de la República el ejercicio de su derecho a la defensa y luego de 72 horas de analizar las pruebas tomar una decisión. En el tiempo que le toma a la Asamblea Nacional tomar una decisión de esa naturaleza, obviamente el señor presidente de la República tranquilamente firma un decreto de disolución. De forma tal que no, a mi juicio, no hay que incitar, y eso creo que es una responsabilidad que tenemos todos, como académicos, como abogados, como profesionales, incitar este tema en las redes sociales. Los problemas de la democracia se resuelven con más democracia. E incitar a que estemos, por el tiempo que sea, con la concentración de poder de una sola función, no le hace bien a nadie. Oiga, quiero pedir un comentario. Me acaban de pasar un dato de una declaración que ha hecho hace minutos la ministra de Gobierno, Alexandra Bell, en una entrevista con Teleamazonas. Si la intención de la comisión que va a investigar es el llamamiento a un juicio político al presidente, refiriéndose a Pandora Papers, entiendo, eso significa un escalamiento a una crisis política mayor y el gobierno está en su derecho de buscar todas las alternativas posibles. ¿Cómo lee usted este resumen que me envían de una declaración que ha hecho la ministra de Gobierno hace minutos en un canal de televisión? Me parece importante también que en la Asamblea Nacional se maneje con prudencia. Creo que en este momento de tanta confrontación,
uno también tiene que hacer declaraciones prudentes sobre los temas. Escuché justamente este tema del juicio político, de lo que se pensaba hacer, pero hay que revisar también las causales para que proceda el juicio político de conformidad con la Constitución. No son iguales ni similares a las que está en el 131 de la Constitución para los servidores sujetos a juicio político. El presidente de la República y el vicepresidente de la República tienen causales específicas establecidas en la Constitución, de forma tal que solo en la medida en que los argumentos de los legisladores pues pudieran incluirse en estas causales que requieren, ojo, dictamen previo de la Corte Constitucional, solo en esa medida podría haber un juicio político. Para concluir en su línea, querido Fabricio, definitivamente esto no le hace bien al país. Esta confrontación tiene que acabar, tiene que haber alguien de los dos lados, o la señora presidenta de la Asamblea Nacional o el señor presidente de la República, el que debe generar este espacio de diálogo. Y esperemos que sea así, porque es el mejor ejemplo que necesitamos todos para construir el país. Yo estoy segura que nadie de nosotros, de todos los ecuatorianos, les apuesta que les vaya mal, ni al señor presidente ni a la señora presidenta. Porque lo que queremos es trabajo, queremos educación, queremos oportunidades para crecer económicamente, todos queremos eso, a eso le apostamos al éxito. Hacer todo esto es apuntar al fracaso, pero no al fracaso del gobierno, al fracaso de todos los ecuatorianos. Una cosa más, en el tema del presupuesto, que esto lo tenía en la cabeza y casi se me pasa, ¿hay discusión o hay oscuridad sobre el tema de los plazos? O sea, ¿es plazo, es término? ¿Qué mismo con esto? Porque esto también se ha prestado para la discusión, ¿no? Y para el debate. Realmente no debería haber discusión alguna, porque la norma que se pretende aplicar como supletoria, que es el Código Orgánico Administrativo, nosotros revisamos los primeros artículos, dice con claridad cuál es su ámbito de aplicación. Todas las normas, todas las leyes, en su primero o segundo artículo tiene un ámbito de aplicación. Esa es la norma fundamental que uno tiene que revisar. Es el Código Orgánico Administrativo, que es la norma con la que se pretendía justificar que todavía existía tiempo para remitir la proforma, la ratificación de la proforma presupuestaria, no resulta aplicable de forma alguna ante un procedimiento específico como es la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que tiene sus propias normas, tiene sus propios plazos, tiene sus propios trámites, de forma tal que ese argumento no cabe ante la función legislativa. Correcto, doctora Livia Rivas. Gracias por el tiempo y por la gentileza. A usted, querido Fabricio, quería ver que hizo un gusto. Muy amable. A Livia Rivas Ordóñez, ex secretaria de la Asamblea Nacional, directora del Instituto de Estudios Legislativos, conversando con nosotros aquí en A Primera Hora por Sonorama, la gran señal nacional, sobre justamente esta suerte de choque de trenes entre Ejecutivo y Legislativo. Igualmente queda para la reflexión y para el análisis. 7:35 a.m. Al volver, Bella Jiménez, segunda vicepresidenta de la Asamblea, aquí en A Primera Hora.